Entonces siempre Jesús aparece triunfante, ¿no? Ellos subrayaban eso, aún en las tumbas, en los lugares donde tenían que enterrar a sus muertos en las catacumbas, la figura que más aparece es la del buen pastor. Uh-huh. Y el buen pastor rodeado de ovejas, con una oveja sobre los hombros, ¿no? Es decir, la idea era, Jesús está en la gloria, abajo está la iglesia militante, y el que está sobre los hombros es el que está enterrado aquí, ¿no? Porque ya está con él. Pero la oveja que tiene siempre está con la cabeza levantada, porque no está muerta, está viva. Entonces destacaban eso, ¿no? Es muy interesante porque uno va viendo en la iconografía de la iglesia primitiva, sobre todo en el testimonio en las catacumbas, que es lo que tenemos más cuidado, se puede hacer todo un estudio del enfoque que ellos daban, ¿no? a eso y cómo veían esas cosas. Así que para ellos la muerte era simplemente el pasaje a estar en un... Esto me hace acordar a mi viejo pastor que murió a los 101 años, que un día murió un amigo de él, muy querido, y nadie se atrevía a decírselo. Entonces yo me senté con él, así como estamos hoy, solos en el escritorio, y le dije, ¿usted sabe lo que pasó con fulano de tal? No, ¿qué pasó? Y falleció. Entonces se quedó parado, pensó un instante y dijo, está en el mejor lugar. Bueno, los primeros cristianos decían, está en el mejor lugar. Claro. ¿No? Claro. Está en el mejor lugar. Había un sentido así de trascendencia que lamentablemente hoy se ve bastante opacado, ¿no? Uh-huh. Se vive más para acá que para allá. Claro. ¿No? Claro. Y si Cristo no resucitó de los muertos, es vano todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. La resurrección le da sentido a nuestra vida. Le da sentido, por supuesto. Claro. Y nuestra sociedad, ¿cómo vive la Pascua, Salvador? Porque vos sos de observar mucho el entorno, bueno, ¿no? Forma parte de las fiestas tradicionales, claro, como se dice. Claro. ¿No? Se supone que en una cultura judeocristiana debería ser vívido esto. No, se ha perdido totalmente. Se ha perdido. Para mí, cuando yo era chico, mucho antes que vos nacieras, uh-huh, era la semana más aburrida, ¿no? Del calendario. ¿Por qué? Porque el medio de comunicación que teníamos era la radio. La televisión vino después, ¿no? La radio. Y la radio te pasaba, se acababan todos los programas y había música sacra, de la mañana a la noche, ¿no? Entonces, era aburrido, porque, qué sé yo quería escuchar a Tarzán. Y no aparecía. No aparecía. ¿No? Y claro, era el programa, y no aparecía porque pues, estábamos en Semana Santa. Entonces, ese clima de opresión, ¿no? Un clima que viene de la contrarreforma, que empieza a ser fuerza en ese sentido, ese clima de opresión era lo que imperaba. Hoy ni siquiera eso. Claro. Ni siquiera eso. Ahora, digo todo esto porque yo no conocía muchas cosas, que las conocí ya de grande. Por ejemplo, no conocía, nunca había hecho un Vía Crucis. Y estaba en España, en Cataluña, en Castelldefels. Sí, las afueras de Barcelona, ¿no? Sí, afuera de Barcelona. Claro. Y estaba, y llegó Pascua. Y nosotros estábamos allí 3 o 4 días, descansando de un periplo con Celia. Y veíamos todos los días de la semana que había un grupo de hombres que subía con una cruz muy grande, subía hasta una iglesia que estaba sobre la montaña. Y bueno, yo traté de llegué hasta ellos y les pregunté qué era lo que hacían. No, dice, estamos practicando porque va a haber un Vía Crucis y nosotros tenemos que llevar la cruz hasta arriba. Entonces le pregunté, es una cuestión de devoción, ¿no?
Me dice, no, es una cuestión de práctica. Y eso te da un poco la idea. Claro, definió qué era. Qué valor tenía eso. ¿Qué valor tenía eso? Claro. ¿No? Es una cuestión de práctica. Claro. A mí yo me quedé helado, porque yo intentaba un diálogo donde él me explicara cuál era su vivencia espiritual. Claro, no había, y estaba muy lejos de eso. No, estaba muy lejos Claro. de eso. Ahora nuestra sociedad vive de esa manera, Sí, cumple sí, sí. aún ritos religiosos Sí, sí, por una cuestión sí, tradicional y nada más, ¿no? No, pero fíjate que las dos fiestas del calendario más importantes son la Pascua y la Navidad, ¿no? Y como decía Bart, el de los Simpsons, Bart Simpson. Bart Simpson, sí, decía, hay que celebrar el verdadero sentido de la Navidad, que es el nacimiento de Papá Noel, Claro. ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando, que el verdadero sentido de la Navidad es Papá Noel. Claro. Yo recuerdo que en nuestra ciudad hacíamos antes de la pandemia desayunos para empresarios y profesionales, y una vez les pregunté a ellos, dígame, ¿cuál es el personaje más importante que está en las vidrieras y todo del centro comercial? Y ganaba por goleada Papá Noel. Había un solo pesebre. Claro. En 10 cuadras de comercios, uno al lado de otro, de los dos lados, ¿no es cierto? Pero Papá Noel estaba en todos lados. Claro. Lo que quiere decir que se van mezclando las cosas, y en esto también, ¿no? Que la gente está con el huevo de Pascua, el conejo de Pascua, claro. y todo eso. Y se desdibuja el verdadero sentido. El verdadero sentido se desdibuja. Claro. Entonces, yo no veo que haya ninguna fuerte devoción más que en grupos minúsculos, pequeños, que son los que mantienen sus principios de fe durante todo el año. Hay una estadística que yo leí hace tiempo, la menciono permanentemente, que dice que a los seres humanos nos cuesta mucho definir el 95% de las palabras que utilizamos. Es decir, utilizamos palabras cuyos significados conocemos, pero a la hora de tener que definirlas, literalmente nos cuesta hacerlo. ¿Cómo definiríamos qué es la Pascua? ¿Cómo la definimos, la Pascua? Bueno, para eso hay que hacer historia. Claro. La Pascua es una fiesta no cristiana, sino judía. Tenemos que empezar por ahí. Estamos frente a una fiesta judía y la palabra Pascua significaba pasaje, salida. Es la fiesta donde celebraban los judíos el éxodo, el hecho de que habían salido de la esclavitud de Egipto, ¿no? Ahora, la palabra Pascua se la apropian los cristianos porque coincide con la muerte y resurrección de Jesús. Que ocurre dentro de la Pascua judía. De la Pascua judía. Entonces nosotros la recibimos como herencia de los judíos. De ahí nos viene la palabra Pascua, ¿no? Y otra cosa que yo no me explico es porque eso hoy lo comentaba con mi esposa. Digo, ¿por qué dicen felices Pascuas? ¿Dónde está el plural? ¿No? O feliz Pascua tiene que ser, no felices Pascua. Bueno, sí, felices Navidades. Feliz Navidad. Cierto. Entonces acá le pusimos el plural. Alguien, tal vez algún televidente, no se puede explicar por qué se usa el plural. Lo que pasa es que quizás vos estés hilando muy fino, ¿no? Bueno, sí. Es así. Ahora, Salvador, ¿por qué, tal como titulamos el programa de esta noche, por qué pensás que la Pascua está envuelta en una trama siniestra? Bueno, porque cuando nosotros hablamos de la Pascua, y cuando llega este momento, recordamos lo que es central realmente. ¿Por qué murió Jesús? La respuesta es: Cristo fue muerto por nuestros pecados. Y está en el Esa credo. es la respuesta teológica, claro, ¿no? En el credo. Claro. Entonces, a mí se me ocurrió que tal vez sería importante no solamente entender que eso es lo central y que eso es lo fundamental desde el punto de vista cristiano, sino también conversar un poco acerca de los intereses políticos y religiosos que se movieron detrás para crucificar a Jesús. Porque ¿cuál es la razón por la que lo crucificaron? Hay una razón desde lo humano. Desde lo humano, claro. Entonces, yo digo, bueno, cuando uno lee los evangelios,
uno va descubriendo que allí hay una trama siniestra de gente que quiere eliminar a Jesús. ¿Y por qué lo hacía? Bueno, porque Jesús arrastraba muchísima gente. Eso atentaba contra los intereses de muchos. De muchos, claro. Los intereses, entonces los intereses religiosos, sobre todo, sentían el impacto de alguien que los condenaba públicamente y los trataba de hipócritas públicamente. Claro. ¿No? Y que condenaba, en la última semana, Jesús entra al templo y saca a los mercaderes con un látigo y dice, esta es casa de oración. Pero a la vez le tenían miedo a Jesús. No a Jesús, sino le tenían miedo a la gente, que la gente reaccionara. En el episodio de Jesús limpiando el templo, hay algo que a mí siempre me extraña. El templo tenía una policía interna. Había una policía que tenía que guardar el orden. Allí Jesús tira todo, ¿no? Y hay una descripción en el Evangelio de que volcaba las mesas de los cambistas y todo lo demás, y la policía no actúa. Ahora, ¿por qué no actúa? Porque Jesús entró seguido por una multitud tremenda que lo está apoyando, claro, y que creen que es el Salvador, ¿no? Y ellos se reúnen, los jerarcas religiosos, y dicen, hay que eliminarlo, hay que matarlo. Es preferible que uno muera por el pueblo, porque si no acá va a haber una masacre, ¿no? Entonces empieza allí a llevarse delante la trama. Uh-huh. ¿Y por qué hacen esto? Porque cuando lo mandaron a prender a Jesús, volvieron los alguaciles diciendo, ningún hombre habla como este hombre, como diciendo, ¿qué vamos a prenderlo? ¿No es cierto? Claro. Pero ellos querían eliminarlo. Y los discípulos sabían eso, porque le decían al Señor, no vayamos a tal y cual lugar, claro. ¿No es cierto? No, claro, no vayamos. Y te querían matar y vas a Jerusalén igual. Es decir, sabían que la hostilidad estaba en la oligarquía cívico-religiosa, uh-huh, que estaba en Jerusalén mandando. Uh-huh. Y sobre todo, Jesús está denunciando la corrupción del templo, la corrupción religiosa. Y eso le molestaba mucho, que él públicamente llamara a los fariseos hipócritas, era muy fuerte. Blanqueado, ¿no? Es claro, muy fuerte. Claro. Que Herodes lo quería sacar de Galilea, ¿no? Y manda, nosotros diríamos en nuestro castellano de barrio, el apriete, sí, van a apretar, claro, ¿no? Y él dice, vayan y díganle a esa zorra. Es una forma muy, muy clara de definir lo que era Herodes. Uh-huh. Que estaba trabajando como un zorro, que yo tengo que terminar mi obra, ¿no? Claro. Lo sigo trabajando hoy y mañana. Uh-huh. Y yo creo que hay dos elementos fuertes que son los que deciden que lo tienen que crucificar. El primero de ellos es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro, dentro de la tradición de los judíos, hasta el tercer día podía una persona volver a la vida. Por esos casos de catalepsia, porque sí, ellos cuando morían lo llevaban inmediatamente, uh-huh, ¿no? Entonces 3 días, pero a los 3 días ya decían el alma ya no está más. Y a Lázaro ya le habían tapiado la tumba, ¿no? Y Jesús resucita a Lázaro, que no es lo mismo que las otras 2 resurrecciones, donde una la hace a la niña que estaba todavía en el lecho de muerte y otra al joven que lo están llevando. Y eso fue comentario del gobierno religioso, del Sanedrín, que esto hace que la gente se vaya tras él, ¿no? Y la otra cosa que hace Jesús es el milagro extraordinario de 4 días y he de ya, ¿no? Uh-huh. Y la otra cosa extraordinaria que hace Jesús, justamente allí, es la del ciego de nacimiento. Donde los religiosos, claro, interactuaron, ¿no? Interactuaron. ¿Por qué? Claro. Porque en las otras milagros le decían, Señor, que recobre la vista. Quiere decir que habían tenido vista y la perdieron. Y había mucha gente que no se sabe cuál es la razón. Hay varias razones que se dan,
que tenían ceguera adquirida. Claro. Entonces recobre la vista, pero este era de nacimiento. Y entonces el problema se lo plantearon hasta los discípulos, quién pecó, este o sus padres, y después los religiosos, y lo llamaban al ciego y trataban de sacarle, y el ciego en un momento se burla, miren, dice, si es pecador o no es pecador, yo no sé, yo lo único que sé es que antes era ciego, ahora veo. Respuesta extraordinaria. Claro, ¿no? entonces, simple y profunda. lapidaria. Claro. Bueno, todo eso conspiraba contra la autoridad de esa gente que mantenía el negocio del templo y sus alrededores. Y el templo era un gran negocio, un gran negocio. El templo tenía debajo, estaba sobre una colina que Herodes había puesto rasa, ¿no? Debajo había un lugar, gasofilaxio se llamaba, que era el lugar donde caía todo lo que el pueblo daba. Arriba había una serie de cornetas, así, unas trompetas puestas, donde la gente echaba allí sus monedas. Depositaba la ofrenda. Y esa ofrenda iba directamente a la mesa, y allí estaban los que la clasificaban. Entonces ciertas monedas tenían gran valor, otras eran de oro y las mandaban a fundir. Eso era el gran negocio de Anás y Caifás. Claro. Y el negocio que mantenía a la familia. Y Jesús atentaba contra eso. Jesús estuvo atentando contra eso. Claro. Entonces, por allí viene la primera parte de la trama siniestra, ¿no? Es decir, en alguna forma hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque nos está desprestigiando delante de todos. Llamó que la casa de Dios había sido convertida en una cueva de ladrones. ¿Quiénes eran los ladrones? Y los ladrones eran ellos que permitían todo eso. Pero además, si yo quería sacrificar un cordero, llevaba un cordero al templo, lo agarraba de mi manada y lo llevaba, ese cordero no se podía sacrificar, había que comprarlo en el templo con el sello del templo. Y costaba mucho más. Lo que quiere decir que era un gran negocio el templo en ese momento. Uh-huh. Y Jesús estaba denunciando la corrupción religiosa, porque la corrupción religiosa es la peor de las corrupciones. Toda la corrupción es mala, pero la religiosa es la peor. Está disfrazada de piedad, porque, ¿no? Claro, está disfrazada de piedad y además esclaviza a la gente, porque la gente cree. Hoy nosotros vemos mucho de eso. Sí, claro. Hay mucho comercio detrás de la fe, hay un mercado de la fe, de ofertas y demanda. Y hay muchos que se enriquecen con la fe. Entonces, todo eso pasaba en ese momento y Jesús se levanta contra eso. Ahora, ellos tenían en alguna forma que encontrar la forma de tomar a Jesús sin que la presión del pueblo y de los que lo seguían hiciera fuerza. Pero ¿cómo lo encontramos? Y allí es donde aparece el nexo, lo que los izquierdistas llaman el idiota útil, ¿no? Uh-huh. Y el idiota útil fue Judas. Claro. Que por 30 piezas de plata yo se lo entrego. Yo le digo, ¿dónde está? A tal hora de la noche. Terminan de celebrar la Pascua a la noche y Jesús se va al lugar que iba siempre. Ahora, él había dicho, alguien me va a entregar. Había señalado que era Judas. Pero va al lugar, porque en definitiva, él vino para eso. Uh-huh. Vino para eso. Ahora, ¿qué es lo que mueve a los otros a irlo a buscar? Que quieren hacerle un juicio rápido, muy rápido, para que mañana a la mañana ya lo tengamos crucificado a las 9 de la mañana. Claro. Y ese juicio no salía, porque se reúne el tribunal judío con toda su formalidad, y no salía porque los testigos falsos se contradecían. Y entonces finalmente buscan la forma de que confiese que es el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces lo declaran blasfemo. Claro. Realmente lo están condenando por subversivo, claro, porque está subvirtiendo el orden que ellos han armado, ¿no? Ahora, lo hacen Anás y Caifás. Anás llegó a ser sumo sacerdote 7 años antes de Jesucristo.
quiere decir que estamos más o menos en los 33 años de Jesús, hacía 40 años y ya estaba jubilado varias veces, ¿no? Pero seguía en acción. Pero seguía, porque es el negocio de la familia, y está el yerno. Y está el yerno, te iba a decir, son suegro y yerno, claro. El yerno. Y además él acomodó a toda su familia y hasta un nieto estaba en todo eso. Claro. Entonces él comanda todo y ellos manejan eso hasta que logran que fuera legal pedir la muerte de Jesús para los judíos. Claro. Pablo Bedrosian dice en una canción extraordinaria que su juicio fue una parodia. Sí, claro, fue una parodia, claro. Sí, fue una parodia. Ahora, ese es el primero de los juicios, pero esa noche pasó 2 juicios más. Es decir, de allí necesitaban, porque no lo podían crucificar ellos, ni matarlo, necesitaban que firmaran los romanos la sentencia. Claro. Y entonces, ¿a quién se tienen que ir? Tienen que ir a Pilato. Claro. Pilato es notable que a las 6 de la mañana está en el pretorio, era bastante madrugador, o le habían avisado antes. Esa es la gran duda. Claro. Cuando la mujer dice, no tengas nada que ver con este hombre porque soñé, en general los sueños se relacionan con cosas que nos han pasado. Yo creo que por allí alguien había hablado y estaban todos pensando en qué hacer con este Jesús y se lo llevaron, se lo presentaron. Y Pilato necesitaba, por el derecho romano, porque ahora no es la ley de Moisés, ahora es el derecho romano. Ahora hay que tener un motivo para crucificarlo. Y varias veces yo no encuentro ningún motivo. Pero sin embargo Pilato está en la última punta del imperio, casado con una pariente de Julio César, está haciendo méritos para ascender. Por eso aceptó ir a la otra punta del imperio. Claro. ¿Cuántos intereses, no? Claro. Entonces, cuando llega Jesús, él quiere cumplir el derecho, porque si no, ¿y qué pasa? Que cuando de repente alguien dice es Galileo, dice es Galileo, que se lo arregla Herodes, y se lo manda a Herodes, que era el que gobernaba en el norte. Y Herodes lo recibe con curiosidad, pero se da cuenta que le están tendiendo una trampa. Y entonces dice, no, la jurisdicción es de él. Y lo devuelven. Y cuando lo devuelven, Pilato dice, pero no encuentro ninguna causa. Y por supuesto que sacan la carta, ¿no?, que mata a todas. Si no lo matás, no eres amigo del César. Era un problemón. Claro. Un problemón. ¿Y por qué era un problemón? Entonces, Pilato dice, bueno, inocente soy yo de la sangre de este justo, me lavo las manos, crucifíquenlo. ¿Y qué sentencia le ponemos? Y sedicioso, este es Jesús, el rey de los judíos. Vinieron los judíos y dijeron, no, hay que decir que se hizo rey. Entonces, mira lo que escribí. ¿No? Pero él había puesto la sentencia que lo dejaba bien parado a él. Es un sedicioso, es un subversivo contra el imperio. Y entonces, esa es una trama siniestra. Sí. La trama donde hay cohecho, porque donde sobornan a Judas, donde inventan pruebas, donde levantan testigos falsos, donde cada uno defiende lo suyo, y finalmente el justo muere y los injustos se frotan las manos. Ya se acabó. El peligro cesó. Claro, el domingo se encontraron con una novedad. Que no se le esperaba. Porque creían que con eso se acababa todo. Se habían asegurado que no vengan los discípulos a robar el cuerpo porque él dijo que iba a resucitar. Claro. Entonces pusieron una guardia romana, sellaron la piedra, pusieron la guardia romana. Para que nadie hiciera nada. ¿Por qué? Porque murió, definitivamente. ¿Y qué pasa? Que los soldados vienen despavoridos porque se movió la piedra y todo lo demás, y lo llaman y le dicen, mira, ustedes díganle a la gente que se durmieron y que vinieron los discípulos y robaron el cuerpo.
Ahora yo me imagino los soldados romanos, con la rigidez de los romanos, salir y decir, nos dormimos en la guardia y nos robaron el cuerpo. Tenían que haberlos crucificado a todos, claro, porque habían faltado. Pero la gente es más tonta de lo que nosotros pensamos, ¿no? Hubo un acto de cohecho ahí, ¿no? Claro, Incluso. claro. Y bueno, entonces Claro. este señor digan eso. Y ellos dijeron eso y la gente lo creyó. La gente Nosotros miramos la historia y dice que un soldado romano confiese que se durmió y le robaron el cadáver que tenía que cuidar. Y va y lo cuenta. Increíble, ¿no? Increíble, pero todo eso es la trama siniestra alrededor de la muerte de Jesús. Qué increíble. Y es la fuerza del mal. La fuerza del mal. El asunto es que interpretemos bien todas esas cosas. Qué increíble. Porque lo que señala cada uno de estos personajes que mencionamos, Anás, Caifás, Herodes, Pilato, Judas, ellos repiten historias que están presentes hoy también. Las mismas cosas que pasaban siguen pasando. Son inherentes al ser humano, Son ¿no? inherentes. Pero además, podemos cometer el error de pensar estos son la gente como Anás, como Caifás, ¿no? Y mirar esto como hay una serie de victimarios, nosotros no somos como ellos. Eso que decía Clodoveo, el primer rey de los francos, tenía la esposa que se había convertido al cristianismo. Y él no. Entonces la esposa trataba de convertirlo, ¿no? de que él entendiera. Y le contaba repetidamente la historia de Jesús. Y Jesús que fue a la cruz y siendo inocente y esto y lo otro. Y Clodoveo decía, si hubiera estado yo con mis francos allí, como diciendo, yo no lo hubiera hecho. Claro. Pero resulta que todos nosotros tenemos la misma semilla que tiene Pilato, Herodes, Judas. Eso es inherente a todo ser humano. Todos. Es decir, eso lo tenemos adentro. Viene con nosotros. El apóstol Pablo dice que el pecado, por cuanto todos pecaron, el pecado pasó a todos los hombres, y por el pecado la muerte, ¿no? Es algo que viene ya con nosotros. Somos pecadores desde que nacemos en adelante. Todos los que hemos tenido hijos chicos, sabemos que nadie les enseñó a mentir, pero que aprenden solos a mentir. Y cuando todavía son chiquitos, ya aprenden a negar lo que hacen. ¿Hiciste esto que está mal? No. Claro. Están mintiendo. La mentira surge sola. Pero quiere decir que hay algo en el ser humano, que es eso, que en la fe se llama pecado, y que le causa escozor a tanta gente, porque no entendió nunca lo que significa la palabra pecado, que es que el hombre nace con un propósito y no cumple ese propósito, que erró el blanco que Dios le puso para la vida de él. Y Jesús viene para eso, para enderezar el camino. Entonces no tenemos que culpar ni a Anás ni a Caifás. Yo digo que cuando nosotros nos señalamos también a nosotros mismos, porque las mismas cosas que tuvieron ellos en su momento son inherentes a todos los seres humanos. Le cuento, si usted se acaba de sumar, que estamos charlando con el pastor Salvador de Lutri. El tema es la trama siniestra de la Pascua y queremos poner nuestra vía de comunicación allí para que usted se vaya sumando. Ya están llegando los mensajes, es el 11-2777-0000, y si nos está escribiendo desde el exterior, cosa que ya sucedió, ahora te voy a leer algunos mensajes, más 54 911 2777 0000. Saludos y bendiciones desde Lima, Perú. Antonio Cabrera. Buenas noches, nos dice Miriam de Montevideo. El plural puede ser porque suman las Pascuas anteriores.
Ah, feliz. ¿No? Sí, puede ser. Intenté decir feliz Pascua, pero no me suena demasiado bien. La Nos costumbre, dice, ¿eh? claro, es la costumbre. La costumbre. ¿Cuántas cosas hacemos por costumbre, no? Sí, Sin sí, pensar sí. antes. Buenas noches. Muy instructivo el programa de hoy. Da luz en cuestiones que muchos no vemos. Dios los bendiga. Un saludo desde la zona rural de Berrotarán, Córdoba. Nos dice Olinda Sánchez. Berrotarán, de yo estuve Biondi. allí en Berrotarán. ¿Ah, sí? Sí. Estuvimos en un campamento en Berrotarán y lo mirá recuerdo, vos. pero de esto hace 40 años atrás. Mucho. Mucho, Hace mucho, mucho. mucho. Soy José Luis de Coronel Pringles, excelente las enseñanzas, muy feliz Pascua, muy buena explicación, Dios los bendiga, desde Posadas Misiones, nos dice Viera y Vladimiro. Salvador, ¿está de acuerdo con esta frase? Escuché alguna vez que todo gran líder debe tener enemigos a la altura de sus circunstancias. ¿Jesús los tuvo? Sí, por supuesto. ¿Fueron esos enemigos los que lo llevaron al lugar a donde debía ir? Sí, va hacia donde está determinado, ¿no es cierto? Pero además él mismo dice, él le había dicho a los discípulos, yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Y el hecho de que estuviera allí es porque sabía que los enemigos iban a estar allí. Correcto. ¿No es cierto? Ahora, es verdad eso. Mira, yo venía pensando justamente eso mientras que manejaba. Yo tengo 50 minutos manejando hasta llegar acá y uno piensa allí, ¿no? Muchas cosas. Y pensaba en un sepelio que estuve hace poco y escuché los discursos del sepelio. Y yo cada vez que escucho esos discursos digo, perdón, díganme, ¿dónde entierran a las malas personas? Porque todos los discursos hablan maravilla del que falleció. ¿No es cierto? Entonces, tiene que haber algún cementerio donde los imbéciles, los desgraciados, los corruptos vayan, porque no encuentro uno. Claro. No encuentro uno, ¿no? Y una de las frases que se dice es, no tenía enemigos. Yo digo, pobre tipo, ¿no? Claro, todo el mundo coincidía con él. Sí, todo el mundo... Lo peor no es eso, es que él coincidía con todo el mundo, ¿no es cierto? Es cierto. ¿Se acuerda de la película Selig de Woody Allen? Sí, claro. Donde iba, tomaba la máscara que le presentaban y se identificaba. Se acomodaba la situación se de turno. identificaba. Sí. Y bueno, pasa eso. Todo el que tenga un pensamiento definido va a tener siempre opositores, claro, y va a tener enemigos. Va a tener enemigos. Entonces, si yo como cristiano no acepto que sea normal el aborto y creo que es un crimen, y ya tengo a cuánta gente enemiga del otro lado, y lo digo. Uh-huh. Y como eso son muchas cosas, el hombre que está definido, sobre todo en su ética, va a tener siempre enemigos, y no hay que asustarse de los enemigos. No hay que asustarse de los enemigos. De hecho, el cristiano vive en una permanente contracultura, ¿no? Sí, vive criticando la cultura en la que está. Claro. Es la intención, ¿no? Uh-huh. Yo a veces no acepto mucho el hecho de la contracultura, porque creo que una contracultura es cuando el grupo que efectúa la contracultura produce una cultura diferente, ¿no? Uh-huh. Es decir, los cristianos fueron una contracultura para el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque mientras que los romanos tenían un arte determinado, los cristianos tenían un arte también determinado, y uno no puede confundir uno con el otro. Mientras que las estatuas de los griegos y de los romanos mostraban gente musculosa, no mostrando la fuerza del cuerpo, los cristianos empezaban a dibujar personas que estaban orando y no les interesaba si su cuerpo era flaco, gordo o lo que sea. Quiere decir, ahí empieza la contracultura. Cuando no solamente es el mensaje, sino que empiezo a producir arte, empiezo a producir literatura, empiezo a producir todo eso que responde a la cultura esa y empieza a ser incómodo para los demás. Y yo no veo en este momento que haya literatos, por ejemplo, importantes, ¿no?,
que interpreten el sentir de los cristianos a través de la literatura o a través del teatro o a través del cine. Hay muy poco, muy poco. Para hacer contracultura hay que armar todo un esquema y contestarle a esa cultura. Y que eso se deje ver en la vida cotidiana. En todo, ¿no? Claro. Y en todos los ámbitos. Claro. Si no, somos simplemente contestatarios, contestamos a las cosas que están. Y la agenda la hace la sociedad, y nosotros contestamos. Claro. Acá no, acá yo hago la agenda yo. Claro. ¿No? Entonces creo que este es un tema para discutir toda la noche, ¿no es cierto? Pero qué interesante lo que decís, sí. ¿No? Qué interesante. Salvador, otra cosa que veo en Jesús es que todo el tiempo marcó lo que hoy se llama, o lo que solemos decir, el timing. Marcó su propio timing. En algunos momentos, varios lo quisieron coronar rey en un momento en el que no era apropiado. Por otro lado, otros lo quisieron matar de manera precipitada cuando su hora no había llegado. Otra cosa que me llama la atención, y vos lo mencionaste en el final de Mateo 27 y el principio o la totalidad de Mateo 28, es que quisieron de alguna manera marcarle los tiempos y no pudieron. Jesús se les adelantó todo el tiempo. Sucedió cuando creyeron que con su muerte todo se acababa. Claro. Pero Él resucita, da la gran comisión, los discípulos empiezan la tarea, los empiezan a perseguir nuevamente, ellos se esparcen y cuando se esparce el Evangelio. Sí, sí, claro. Bueno, cuando Jesús resucita, él marca el tiempo también, porque dice al tercer día. Los primeros que quisieron asesinarlo fueron los de su propio barrio, fue en Nazaret. Claro. Donde entró a la sinagoga, habló, todos iban a escuchar al gran valor de Nazaret, y él les dijo unas cuantas cosas que no les gustaron y lo querían despeñar, lo querían tirar. Dice, pero él salió en medio de ellos, ¿no? Quiere decir que él fue marcando los tiempos. Bueno, es el Hijo de Dios, ¿no? Claro. Es Dios marcando los tiempos de la historia. Ahora, él marca también el tiempo de su resurrección, ¿no? Y los cristianos entraron con una fuerza tremenda en la historia, a pesar de que no era lo más calificado de la sociedad judía. Porque los 120 primeros cristianos eran todos galileos, y los galileos eran provincianos, y provincianos no bien vistos. Claro, eran como de segunda categoría. Sí, ¿no? sí. Ser galileo, para insultarlo a alguien en el Sanedrín, le dijeron, ¿no serás también galileo? Claro. ¿No? Se utilizaba eso, el término galileo. Los galileos además tenían su acento y se burlaban también de ese acento, ¿no?, que tenían. Bueno, esos 120 son los que revolucionaron el mundo. Esos 120. Quiere decir que Jesús tomó vamos a hablar en términos, la materia prima que tuvo no era la mejor, pero él hizo de eso lo mejor, ¿no? Uno mira la mesa, los 12 que están sentados en la última cena, y hay de todo allí. Sí, era una mezcla. Una mezcla absoluta, increíble, ¿no? Hay un hombre como Mateo, que es un economista de derecha, y está Simón el Celote, claro, que es un revolucionario de izquierda, y están sentados juntos. Y hay un hombre sensible como Juan, que es capaz de reclinar la cabeza en el pecho de Jesús y es capaz también de decir, vamos a quemar a todos los samaritanos porque no nos dejaron entrar. Claro. ¿No? Tiene sí. Ese hombre. O Pedro, sumamente impulsivo. Impulsivo, ¿no? Claro. ¿no? Y lo tenés a Felipe, que siempre está sacando cálculos y que lo llaman para que calcule. Claro. Hay toda esta gente. ¿Cuántos se necesitan? No se puede por esto y esto. Es gente muy distinta a la que se sienta en la mesa de Jesús. Y están unidos por una sola cosa. Somos todos pecadores.
y todos necesitamos de Él. Y yo creo que en esa mesa se sentaron por eso. Claro. Porque cada uno sentía el peso también y sentía también la necesidad de estar con Jesús en ese momento. Así que con eso tan heterogéneo, Jesús preparó gente que llegó a conmover a la sociedad de su tiempo. Llegaron a decir, estos que trastornan el mundo, Claro. también han llegado acá. Claro. ¿No? Estos que trastornan, lo que quiere decir que dan vuelta a todas las cosas, sí. llegaron acá. El carácter revolucionario del cristianismo estaba allí. Porque el carácter revolucionario no significa tomar un arma, ¿no? Significa ver algo que otros no ven y señalarlo. Claro. El famoso cuento del rey que le vendían un vestido que no se podía ver. Que El rey está desnudo. El rey está desnudo, Claro. ¿no es cierto? ¿Qué es el carácter revolucionario? Lo dice Fromm. Ese es el chico. Es ese muchacho, claro. Que simplemente les muestra que están todos equivocados y nadie puede contradecirlo. Claro. Entonces, ese carácter era el carácter cristiano. Claro. Salían y hacían eso, porque Jesús les aclaró bien que su reino no era de este mundo, es decir, no se iba a utilizar la metodología que se utiliza abajo, se iba a utilizar otra metodología, totalmente distinta. Y ellos fueron perseguidos, ¿por qué? Porque ellos seguían hablando y hablando y hablando y hablando, era como iban cambiando el mundo, iban cambiando la gente, ¿no? Y los persiguieron de todas las formas posibles y no los pudieron callar. No pudieron. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir. Ese es el gran compromiso cristiano que muchas veces falta en este tiempo, ¿no? Cristianos que se jueguen de verdad. Ese es el problema. Como sucede siempre, cuanto más se quiera tapar una cuestión, más se publicita, ¿no? Sí, sí. Es así. Bueno, te leo, pues llegaron un montón de mensajes. Desde Uruguay, Carmen Piñeiro, desde Las Piedras, bendiciones. Buenas noches, muy buena enseñanza, nos dice Clotilde de General Roca, Río Negro. Desde Mendoza saludamos al pastor de Lutri, familia de David Morales. Buenas noches, somos de Montevideo, qué buena enseñanza. ¿Cuántos mensajes de Uruguay, no? Claro, porque allí sale el programa Tierra Firme por Radio Rural de Montevideo y hay mucha gente que lo escucha y lo conoce, lo mismo en el Perú, ¿no? Claro, donde además ha sido muchas Muchas cantidad de veces. Sí, fui ya este año. ¿No? Ya estuviste, volviste. Y tengo que volver ahora en junio. Sí. Y acabo de venir de Uruguay. ¿De grabar Tierra Firme? Claro, de grabar Tierra Firme la semana pasada. Programa que sugiero enormemente a todos. Tierra Firme lo grabamos en Uruguay, así que yo cruzo el charco y llego a Montevideo y me pongo a grabar programas. Entonces estoy en contacto directo con la gente con la gente de Montevideo, ¿no? Programa en el que intentás relacionar la cultura con la fe, ¿no? Sí. Claro. Sí. Claro. Hola, muy buen programa el de hoy. Saludos desde General Lavalle, Córdoba, nos dice Natalia. Buenas noches, bendiciones. Somos Cintia y Lucianos de Bouquet, Santa Fe. Nos dicen, pastor, escucho sus mensajes por una radio cristiana de la provincia de San Juan. Nos dice Alberto. Estoy viendo Canal Luz. Y no aparece el nombre de la persona, así que les pido que por favor, junto con el mensaje, vaya el nombre. Salvador, quiero hacerte una pregunta. Vamos a agradecer, déjame que agradezca dale. un poco a la gente, porque creo que Muchos agradezco mensajes. que todos los que se tomaron el trabajo de mandar un mensaje y de decir estamos escuchando, y mandan un mensaje alentador, que es importante para cualquier programa tener ese retorno. ¿Por qué? Porque eso demuestra que el programa La Puerta Abierta es un programa que se escucha. Absolutamente. ¿No? Porque hoy estoy yo, mañana está otro, pero ese es el público que tiene. No es el público mío, es el público del programa. Y entonces eso habla muy bien del programa y de lo que se está haciendo. Sí, siempre agradecemos los mensajes. Siempre le agradecemos. Llegó otro mensaje. Dice, recuerdo cuando usted se cayó en la vereda. ¿Puede ser? Sí. ¿Sí? ¿Lo has contado?
Pero yo tengo, si es la persona que me auxilió, sucedió a pocas cuadras de acá. ¿De este lugar? De este lugar. Ah, mira vos. Una mañana que yo subí rápido a la vereda porque venía un camión. Esas cosas que yo iba a subir a mi coche y cuando veo que viene un camión a toda velocidad y dije, este camión me pasa por arriba. Entonces salté y tropecé contra la raíz de un árbol y caí de bruces y me rompí la nariz. Y entonces era temprano a la mañana, temprano, no había nadie en la calle y yo estaba sangrando. Y no sé si es, pero se asoma desde un primer piso un joven y me ve sangrando. Era mucho porque al romper el tabique de la nariz sí, claro, estaba mucho. Emana mucha sangre. Y entonces él me mira y yo le digo, me caí, para que no pensara que había un problema de seguridad, una cosa así, o me caí. Entonces él bajó, me hizo pasar a la cochera en un baño pude limpiarme y llamó para que me llevaran al hospital Subizarreta. Y si es él, realmente yo le sigo siempre agradeciendo y cada vez que paro frente a la casa de él, porque justamente voy a visitar a alguien que vive en la esquina, siempre recuerdo ese momento, ¿no? Increíble, ¿no? Sí, y me ayudó también Caprota. Orlando Uh-huh. Caprota, que llamó a mi esposa y vinieron a buscarme. Yo me quería ir, ¿viste? Cuando el médico me acomodó el tabique y me vendó todo, yo dije, me voy. Y dice, no, usted tiene casi 17 de presión, hasta que no bajé. Yo soy de baja presión, pero se ve que ese momento... Sí, claro, entonces, por la tensión por el momento. Entonces una hora después, entonces me dijeron, ya puede irse, porque había bajado. Y fueron ellos los que me auxiliaron. Y Orlando Caprota vino, se sentó en el hospital y hasta que yo no salí, no se movió de allí y él fue el que me llevó. Así que tengo que estar muy, muy agradecido a toda esta gente. Y además es justamente gente que en Buenos Aires, en este momento, encontrar un hombre sangrando en la calle y acercarse y abrirle la puerta. Sí, no es poca cosa. No es poca cosa. Hay que estar agradecido, ¿no? Sí, no, estoy profundamente agradecido. Muy bien, agradecido. Gracias a todos por los mensajes. Los seguimos recibiendo. Salvador Alín dijo alguna vez que el que transmite el mensaje del Evangelio tiene que tener las dos manos ocupadas. Tiene que tener en una la palabra y en la otra tiene que tener el diario del día. Es decir, tiene que tener la capacidad de aplicar las verdades eternas a la realidad cotidiana, ¿no? ¿Cómo aplicamos o cómo podemos de manera práctica aplicar el mensaje de la Pascua que estamos celebrando a nuestra realidad cotidiana? Bueno, tome usted todos los hechos de corrupción que mencionamos y mire para afuera. Olvídese que se llama Anás, Caifás, Pilato y mire, simplemente. Le ponemos los nombres actuales. Sí, póngale los nombres actuales y usted se da cuenta que estamos viviendo en el mismo mundo y que estamos necesitando lo mismo y que nuevamente, si estuviera Jesucristo, volveríamos a crucificarlo. ¿Y quién lo crucificaría? Los cristianos. Yo recomiendo siempre una novela de Nikos Kazantzakis, Cristo de nuevo crucificado, que no voy a espoliarla, como dicen ahora, ¿no? Pero cuenta la historia de un pueblo en Grecia donde se deciden a representar la pasión. Y la gente empieza a entusiasmarse con el personaje que tiene y a tratar de encarnarlo. No le cuento más. Lea la novela y va a ver qué es lo que pasa, ¿no? Es decir, que Kazantzakis es muy inteligente, se dijo que ese libro era la contestación a la bomba atómica, ¿no? Y él narra eso, el hombre sigue siendo lo mismo y sigue crucificando a Jesucristo, ¿no es cierto? Y hay tremendas contradicciones. Fijémonos, en un lugar donde está tan corrompida la justicia, el símbolo que se pone es el crucifijo. Y resulta que el crucifijo con el Cristo crucificado habla de la
tremenda injusticia. ¿Qué sentido tiene ponerlo así? Claro. ¿No? Se toman muchas veces las cosas en broma, ¿no? Y yo creo que yo lo sacaría, porque eso está diciendo de que la justicia la manejan los hombres como se le antojan, porque mataron al justo. Ahora, no sé, lo tendrán como advertencia. No lo creo. No lo creo. Permitime ser escéptico. Frente a ciertas cosas soy escéptico, frente a eso. La corrupción está metida en todas partes. En todas partes. Desde el hombre que le detiene el coche porque cometió una infracción y trata de sobornar al que lo detuvo, hasta el que está en el poder y roba millones sin sonrojarse. Entonces estamos en lo mismo. Quiero decir que uno lee el diario y está leyendo que el hombre no cambió absolutamente nada. Como dijo alguien, no sé, alguien tuvo una frase muy feliz, dijo: la guerra que estamos viendo ahora, la de Ucrania, demuestra que todavía no hemos salido de la prehistoria. Es cierto. Que el hombre es eso. Ahora, yo quisiera señalar esto, sin embargo. ¿Por qué llegamos a la Pascua? Porque algo sucedió en la historia que tiene importancia sustancial para nosotros. Algo sucedió en la historia con alguien totalmente diferente a todos los que intentaron cambiar la historia. No tuvo un ejército, no escribió ningún libro, no hizo ningún gran descubrimiento, y sin embargo cambió el mundo, porque el mundo se llama occidental y cristiano. No creo que sea cristiano, pero cambió el mundo. ¿Por qué? Porque un hombre que nació en Galilea pobre, predicó 3 años solamente, lo crucificaron y cambió el mundo. Lo que no pudo hacer Alejandro ni pudo hacer Napoleón, ¿por qué lo hizo él? Y este es el gran dilema. Y yo digo, lo hizo porque Jesucristo era el Hijo de Dios y había venido para hacer eso. Y vino porque yo soy pecador y porque lo necesitaba. Y necesitaba encontrarme con Él. Y necesitaba tener esperanza. Y por eso vino. Porque cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo pensando en mí. Ese sacrificio se hizo para mí. El apóstol Pablo dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no utiliza en nosotros, personaliza. Cristo vino por cada uno de nosotros. Y cuando yo llegué a Cristo, hace ya muchos años, tantos que no los voy a decir, hace muchos años, encontré allí la respuesta, no solamente para lo de abajo, sino también para lo que está más allá. Y lo grande de Jesucristo es justamente eso, que Él es el nexo, es el punto de encuentro entre el tiempo y la eternidad, entre el mundo de abajo de la vida y ese mundo desconocido que hay después de la muerte. Tiene un solo punto en el cual se encuentran, y es Jesucristo. Y Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Está diciendo que si yo quiero conectarme, tengo que usar esa puerta. Él dijo: yo soy el camino. Que si yo quiero realmente ir, tengo que seguirlo a Él. Y esta es la esencia del cristianismo. Y yo creo que esta Pascua, para mí el día de Pascua es un día muy especial, más especial que de la Navidad. ¿Por qué? Porque siento que estamos celebrando que el mundo se quedó el sábado sin esperanza. Esperaba un Mesías y lo mató. Y el domingo esa historia cambió. Y el domingo se levantó y nos dio esperanza para toda la eternidad. Amén. Gracias, Salvador. Gracias por iluminarnos tanto. No, gracias a vos. Que el Señor te bendiga en todos los proyectos. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Un privilegio. Bueno, nos estamos yendo, estamos introduciéndonos en este tiempo. Le deseamos una bendecida Pascua y nos encontramos mañana a 22 horas aquí en La Puerta Abierta a través de la pantalla de Canal Luz. Que el Señor le bendiga.